Buenas noches, este es el programa número 72 de Corrientes, antes y ahora. Programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración, se transmite por Canal 4 Cabletel Mercedes Corrientes, los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles, luego del informativo de este canal, y se lo carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente sin aditamentos políticos, religiosos o sociales a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina, las empresas grandes y pequeñas que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, no otros, los protagonistas de Corrientes antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimiento a Griselda Montiel, a Omar Tunino Lugo, Romina Lugo y José María Calderón. Y agradecimiento muy especial a nuestros anunciantes que hacen posible que podamos emitir este programa. También otro agradecimiento y muy grande a las personas que nos contactan para relatarnos historias, para decirnos cosas. Muchas gracias a todos. Tengo algo de un psicólogo, de Enrique Santiago Suárez. La psicología señala las 8 razones por las que los padres son responsables de las conductas de sus hijos. Padre que le da a su hijo todo, absolutamente todo lo que pide. El niño crecerá pensando que tiene derecho a todo lo que desee. Padre que se ríe cuando su hijo habla groserías. El niño crecerá pensando que la falta de respeto es normal y hasta divertida. 3. Padre que no reprende por mal comportamiento. El niño crecerá pensando que no hay reglas en la sociedad. Padres limpiando el desorden de su hijo. El niño crecerá pensando que otros pueden asumir sus
responsabilidades. Padres que dejan de ver la tele o el celular sin establecer horarios porque el niño llora o grita. Crecerán pensando que no existen límites ni diferencias entre adultos y niños. Padres que dejan escuchar a sus hijos música que vulgariza a las mujeres, incita al sexo sin compromiso y violencia. Ni siquiera tenemos que decir lo que será más adelante ese niño, ¿verdad?, pregunta el psicólogo. Padres que dan dinero a sus hijos cuando quieren, cuando ellos lo piden y hasta lo exigen. Crecerán pensando que el dinero es fácil de ganar y no dudarán en hacer lo que sea cuando no lo puedan conseguir. Buscarán la forma fácil. El tema es conseguirlo, sea como sea. Padres que siempre están a favor de su hijo, independientemente de lo que tengan razón o no. Crecerán con cero tolerancia a la frustración. Dice el psicólogo, enseña al niño el camino que debe seguir e incluso cuando sea mayor. Acá vemos que muchos padres lo llaman de la escuela porque el chico ha hecho algo y ellos van a increpar a los maestros, a increpar al director, a quien sea, porque su hijo tiene razón, no se equivocó. El que se equivocó es el maestro. Y también, algo para destacar, padre que le da a su hijo todo lo que pide. El chico pide, no, yo quiero una zapatilla nueva, quiero una camisa, quiero un celular nuevo, porque este ya no es tanto que me gusta, quiero uno más moderno. Y el chico no tiene en mente el esfuerzo que le cuesta a algunos padres, la mayoría, esto de satisfacer sus deseos. No tiene en cuenta que el padre se levanta temprano, tiene que ir a trabajar, tiene que ir a cumplir, muchas veces hasta tolerar alguna reprimenda por parte de su patrón, sus patrones, para ganar un dinero. Al chico eso no le importa. ¿Por qué? Porque no le enseña, no es porque el chico sea un irresponsable, sino porque directamente no le enseñan, no lo educan. Porque quizás en algún momento el padre pueda satisfacer esas necesidades y rápidamente, pero la vida pasa y uno no sabe con qué se va a encontrar ese chico más adelante. Bueno, estas son entonces las recomendaciones, algunas, de un psicólogo. Ahora tenemos el carrito de Sisi. Ese está en la plaza, ese carrito. Y decimos carrito, pero es un carro grande y es comida al paso, donde se puede comer allí algún sándwich, alguna hamburguesa, alguna cerveza, alguna gaseosa. Tiene mesas en la plaza y hace muchos años que este carrito, el carrito de Sisi, como se le dice comúnmente, está instalado allí en la plaza de nuestra ciudad. Yo cuando publiqué esto en una de mis páginas, bueno, fueron muchísimos los que aportaron datos y hicieron comentarios respecto a este carrito, el carrito de Sisi.
Bueno, ahora tengo la invitación esto es para el jueves a las 20 horas en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Y dice la invitación: Francisco Fresini invita a la presentación del libro Lineamientos del Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes, a cargo de la doctora Margarita López Rivadeneira. Es una aproximación a 2 años de la implementación. Esto lo hace a cargo del autor del libro, que es Jorge A. Troncoso. Reitero, esto es el 24 de noviembre, las 20 horas, Consejo Deliberante, Sarmiento 650, Mercedes, Corrientes. Y hago esta presentación en el recinto del Consejo Deliberante, porque el Consejo Deliberante, en el Consejo Deliberante están representadas todas las fuerzas políticas. No se puede decir, no, bueno, pero esto es político porque es de tal o cual partido. No, están todas las fuerzas políticas. Está invitado a la ciudadanía, al pueblo, que vaya a escuchar, porque van a ir jueces, fiscales, mucha gente del poder judicial de la provincia, en este caso del departamento de Mercedes, de las tribunales de Mercedes. Entonces ahí se va a poder tomar contacto con los magistrados para hacerle preguntas, para evacuar preguntas, para poder transmitirle algunas dudas. Va a ser un acercamiento, es lo que yo busqué, entre un poder, que es el poder judicial, y la ciudadanía. Ellos van a explicar el sistema de acusamiento, que solamente dos provincias, una es Jujuy y la otra no sé cuál, no estoy recordando cuál, son las que están aplicando este sistema. Y ahora la provincia de Corrientes, hace 2 o 3 días, se comenzó a aplicar allá en el juzgado de Corrientes, de Capital, y acá hace casi 2 años que se está aplicando entonces esto, y que acelera notablemente los juicios. Yo lo expliqué en el programa anterior, que el caso Ramoncito, 16, 17 años, 18 años, y todavía falta algo, no se ha terminado. La tragedia de Crujil, donde mataron 2 personas, ya se llegó a juicio, ya hay fallo, sentencia, y hace 1 año que se pasó este trágico acontecimiento. Está faltando solamente que el tribunal de la provincia dé ya la sentencia o confirme la sentencia que dio este tribunal de acá. Entonces es que se ha acelerado notablemente los juicios. Y cuando yo visitaba antes de la pandemia, después esto lo interrumpió la pandemia, visitaba el lugar de detención acá en la comisaría local, contándole primero las historias que yo escribí y publiqué en algunos de mis libros, Historias salvajes de mi Corrientes, pero después me di cuenta que ellos son los que querían contarme la historia de ellos. ¿Y vos por qué está acá? Yo no sé, patrón, me trajeron a mí, me dijeron que me tengo que quedar nomás, y por eso me quedé. Bueno, contándome las historias, y vi, entonces escribí algo sobre el síndrome del aislamiento, el síndrome de la soledad, que después se reflejó plenamente durante la pandemia. Hay mucha gente que ha quedado incluso afectada psicológicamente por el largo encierro de la pandemia. Y ni qué decir la gente que está en las cárceles, que están allí amontonada, piñuscada.
Y que yo agrego ahora el síndrome, no lo puse entonces, pero luego ahora también lo voy a agregar, el síndrome de la incertidumbre. La persona que está detenida con prisión preventiva no sabe, esperando juicio, cuando esto se demoraba en una eternidad, no sabían cuánto tiempo más iban a estar, qué condena iban a tener. Se imaginaban de que, bueno, lo de ellos había sido defensa propia, porque había sido una pelea y lo mató a su contrario, pero él se defendió, porque si no se defendía, lo mataban a él. Entonces pensaba, la condena no va a ser, me van a absolver, pero había que esperar el juicio. O aquel que hizo, no sé, otra cosa y pensaba que bueno, que él no tenía la culpa, que fue, y que entonces la condena iba a ser menor, pero tenía el síndrome entonces de la incertidumbre. Con estos juicios que se han acelerado y muchísimo, entonces la persona que está detenida sin juicio previo, pero por poco tiempo. Luego ya viene el juicio y ya puede venir incluso una absolución, va en libertad, o también obviamente puede venir una larga condena o corta condena o una condena. Entonces ya él sabe exactamente a qué atenerse a su situación. Entonces es muy importante esto de que se va a presentar el día jueves a las 20 horas un gran trabajo de Jorge Alberto Troncoso, juez del Tribunal Oral de nuestra ciudad, analizando esto. Y creo que hay mucha gente que me dice, yo no voy a entender nada de lo que allí expresan. Pero va a estar la juez Margarita López Rivadeneira, quien va a aclarar, lo va a hacer accesible o entendible a toda la gente que allí vaya. Entonces va a ser el día jueves a las 20 horas, vamos a tratar de iniciarlo puntualmente para que no se extienda mucho. También voy a tener la colaboración de algunos concejales. Y entonces, reitero, esta es la invitación. Ahí está en pantalla. Obra de teatro en Mercedes. Cuentan ex alumno de la escuela normal, de aquellos de muchos años atrás, que cuando finalizaba el ciclo lectivo daban una obra teatral que venían preparando durante meses atrás. Esto de las obras teatrales, de estar con algún personaje personificando algo, trabajando en la obra, no es que la persona o el chico en ese entonces, el joven, vaya a ser un actor de teatro, de cine o lo que sea, bueno, quizás capaz lo sea, pero sirve mucho para darle desenvoltura, para que se pueda desenvolver, estar en distintos ambientes. Y anunciaron, porque antes no había programas de televisión como hay ahora que podemos anunciar, o de radio, no sé si estaba Radio Olivera ya, pocos medios de difusión, una obra de teatro que que ellos la denominaron, porque no era de un actor famoso, La toma de la Bastilla. Entonces, como decía,
Antes, los quinto años ponían en escena una obra de teatro y anunciaron la toma de la Bastilla. La noticia corrió de boca en boca, ya que había muy pocos medios de comunicación. Se conjeturaba cómo se iba a poner en escena la toma de la Bastilla, un acontecimiento histórico de la Revolución Francesa. Recordamos que el pueblo tomó la Bastilla en Francia, ahí se inició la Revolución Francesa, fue un hecho absolutamente cruento, donde el pueblo asaltó la Bastilla, se enfrentaron con las fuerzas que lo defendían. Entonces, la gente que había escuchado la obra que iban a dar, la toma de la Bastilla, estaba conjeturando cómo iban a hacer eso, cuánta gente iba a estar, cómo iban a atacar la Bastilla, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, al comenzar la obra, el teatro estaba completo. Llena la platea, los palcos, la tertulia, el paraíso, incluso se habían puesto sillas y algunos estaban parados, todos querían saber, a ver, ¿qué era esto de la toma de la Bastilla? Bueno, ahí en estas fotos está nuestro gran teatro, nuestro hermoso teatro. Al levantarse el telón, apareció en un sillón, un hombre de edad, obviamente era un alumno caracterizado, que le pidió a su personal de servicio que le traiga la Bastilla. El hombre, que era de nacionalidad extranjera, lo estaban representando, reitero, esto es una obra de teatro, que pronunciaba mal la palabra pastilla y decía Bastilla. El público quedó primero en silencio y luego, cuando se dio cuenta, realmente comenzó a reírse, a aplaudir. Era una algarabía, la toma de la Bastilla. Yo no sé si actualmente se puede hacer este tipo de obras y demás, porque hay muchas limitaciones. No se puede uno... no, esto no era burlarse, esto era pronunciar tal cual pronunciaban las personas de cierta nacionalidad extranjera. Y bueno, así como en el campo hay cosas que se pronuncian de otra manera, y bueno, esto era otra pronunciación. Bueno, realmente dice que un gran éxito esta obra y otras que hicieron cuando finalizaban las clases. Como fin de clase siempre había una obra de teatro. Ojalá esto pueda regresar en la actualidad, porque es muy bueno. Entonces reitero, para los chicos, para los jóvenes, que puedan estar en un escenario, representar algo, porque esto le da desenvoltura y esto le ayuda en la vida para su trabajo cotidiano. Ahora voy a ir a una leyenda. La leyenda de las carretas enterradas en los esteros de Liberá. Reitero, la leyenda de las carretas enterradas en los esteros de Liberá. Los lugareños dicen que los carros están custodiados por yacarés. Así que la custodia de los carros que dicen los lugareños que están allí enterrados, los custodian los yacarés. No hablan de carpincho, de yacaré. Seguramente antes, cuando se enterraron recién, que de esto hace mucho tiempo, según la leyenda, la creencia, la historia, quizás los custodiaban los yaguaretés.
Muchos aseguran haber visto al menos los resplandores y los fuegos fatuos que indican dónde están los tesoros. Los esteros de Liberá son una maravilla de la naturaleza relativamente nuevo para los argentinos. No por historia, porque siempre han estado allí en Corrientes, pero sí para nuestro mapa mental de los turistas locales. Hace apenas 30 años solo unos pocos iluminados los incluían en su oferta del litoral. El entorno es embriagadoramente salvaje y ahí están, con sus siglos de historia, con yacarés, carpinchos, yaguareté, víboras y, aunque parezca mentira, recuperándose de los años interrumpidos por las agresiones humanas. Y hay leyendas, claro, hay leyendas tan antiguas como estas tierras, leyendas que cruzan al linaje de los criollos con los orígenes guaraníes de la cultura local. Se dice que en los tiempos de la guerra o de las guerras de la independencia, por estos esteros pasó un éxodo, un pueblo entero, pueblos enteros, que escapaban de más arriba del acoso de las tropas portuguesas, brasileras, que venían bajando. Estos pueblos huían con todas sus pertenencias, incluidos los tesoros de sus iglesias, oro y plata, para ser más simple. Mucho, y se cuenta que en ese escape, al cruzar parte de los esteros, 2 carretas repletas de oro empantanaron y se hundieron. Se hundieron para siempre en el Losadal. Son campos muy, muy húmedos y tierra muy floja. Los carros que iban llevando postes por los bañados se enterraban, y bueno, ahí está también la historia de la Pilarcita, que en algún momento vamos a volver a contar. Bueno, y es por eso que el oro quedó guardado bajo las aguas de Liberá, porque se enterraron las carretas y el agua también avanzó. Contaba una señora, cuando Charo Páez y mi mujer fueron a Liberá a hacer un video que fue un gran éxito, se exhibió en Buenos Aires sobre Liberá, las creencias, sus historias, que decía que el agua no había venido así como está ahora, sino que había menos agua. Bueno, seguramente que estas carretas se enterraron y, no sé, el agua avanzó por alguna razón, que entender que Liberá no recibe agua de lluvia, nada más, no es afluente de ningún río ni arroyo. Bueno, los lugareños sonreían cuando se les menciona el tema, pero nadie desconoce la historia. El oro bajo el agua no es nuevo para nadie. Muchos aseguran haberlo visto, al menos haber visto los resplandores y los fuegos fatuos que marcan los tesoros. Se dice que donde hay un entierro se suele ver de noche, obviamente, o cuando está el tiempo muy oscuro, aunque todavía no haya llegado la noche, alguna luz. Algunos dicen la luz mala o la luz buena, según sea. Pero hay muchos más misterios aún. Nadie va a buscar el oro. Es más, los lugareños tienen una curiosa mezcla de temor y respeto por las aguas de Liberá. No se adentran sin motivo, y la codicia no es motivo suficiente para quienes respetan las poras, los espíritus, que castigan a quien meta mano donde no le corresponde, porque el oro no es para cualquiera, señor. Así me advirtieron y así fue, y esta es la historia. Entonces se dice que hay 2 carretas repletas de oro que venían huyendo del avance de las tropas portuguesas
y que traían fundamentalmente el oro de las iglesias, que están allí sumergidas bajo las aguas de Liberá y de la laguna, de algunas de las lagunas de Liberá, del agua que brilla, que están sumergidas, y entonces hay esta leyenda de Liberá. Hay muchísimas más leyendas, que después yo estoy escribiendo una de ellas sobre Antonio Lamaría, el último rebelde, que vivía en una de las islas, y bueno, entonces esta es la leyenda de las carretas de Liberá, que nadie, aunque ven algunas veces algunas luces de noche, que puede ser ahí que esté enterrada, nadie se anima a ir a buscar, a desenterrar este tesoro. Ahora vamos a ir al chamamé Don Floro, por Sergio Cabrera y Brian Peña. Don Floro. Bueno, entonces esto fue Don Floro, chamamé, por Sergio Cabrera y Brian Peña. Como lo decimos siempre, tratamos de darle lugar en este programa, de darle difusión a esos conjuntos, en este caso un dúo, que no tienen gran presencia, pero bueno, son chicos, entonces le damos esa oportunidad para que la gente ya los comience a escuchar y fundamentalmente a valorizar. Ahora vamos a ir al video de presentación de Chorego. Este video lo realizó Romina Lugo.
la periodista Romina Lugo. Bueno, en el capítulo anterior, Choregó ya regresó a su tierra, donde se había ido 40 años antes. Se había refugiado porque lo estaban persiguiendo. Era un exiliado en su tierra. El paso inexorable y cruel del tiempo, los golpes recibidos reblandecieron a Choregó. Ya no era el hombre de madera dura, sazonada, capaz de rebotar los golpes. Ahora era un anciano que trataba de mantenerse en pie. Choregó ocupó su antiguo lugar, su sillón en la cumbrera del galpón. Continuaba colgada la bolsa con la cabeza del tigre, de Yaguareté, mudo testigo de un tiempo pasado, de una intrépida juventud, un Yaguareté que él había matado. Choregó, como de costumbre, fumaba su cigarro, miraba en dirección al cementerio, el cementerio de las sepulturas. Así pasaban los años, casi sin darse cuenta. Cuando nacían los corderos era señal que el año había pasado. Luego los terneros al nacer confirmaban el transcurso del tiempo. La mente de Choregó comenzó a retroceder en el tiempo en busca del pasado. Rosalía, su mujer, su querida mujer, le cebaba mate o le alcanzaba un cigarro. Ella andaba por ahí dando vueltas cerca del sillón, sentía su presencia, giraba su cabeza para poder verla. Casi podía tocar la mano de su amada esposa. Podía observarla trabajando con sus plantas. Él no le había expresado su amor, su cariño, pero ella sabía que entre ellos había un vínculo indisoluble que nada ni nadie podía romper, que iba más allá de la sepultura, de la descomposición de los cuerpos, una unión que se extendió a través de los bravíos campos, llevada por el viento tórrido de los veranos ardientes. Una mañana, uno de los nietos de Choregó andaba con una foto en la mano. Se lo dio a su abuelo. Choregó tomó la foto y la observó largamente. Allí estaba Rosalía. La foto que se había sacado en la plaza cuando fueron por el tema del campo a hacer la transferencia. Los ojos de Choregó parecieron recobrar el antiguo brillo. Esperó a su hijo que vino del campo al atardecer. Ramón, ¿qué le pasó a tu mamá en la cara? Esa marca, dijo dudando Ramón, pero no podía mentirle a su padre. Esa marca se la hizo el comisario. ¿Cómo? Preguntó por vos y como ella no le respondió, le pegó con el rebenque en la cara. La expresión de Choregó cambió por completo, como si el infierno hubiera estallado dentro de él.
mañana temprano ensillame mi caballo. ¿Dónde vas a ir? Voy a ir a lo de Juan. Es lejos. Vamos a mandar a alguno de los muchachos, de tus nietos. Mañana ensillá mi caballo. Fue lo último que dijo Choregó. Al otro día temprano Choregó subió a su caballo montado con cierta dificultad. La edad y el tiempo transcurrido que no montaba lo aletargaba. Papá, dijo el hijo, la picada Pucú ya no está más. Tenés que tomar la picada ancha, hay una tranquera después del riacho dorado. Choregó escuchó sin prestarle mucha atención y partió rumbo a la estancia de su hermano Juan. Debía atravesar un espeso monte y luego un bañado profundo. Pero era su tierra, su lugar. Desde muy niño había recorrido esos terrenos. Ahora ya viejo, no se iba a olvidar cómo se transitaba en esos campos. De ninguna manera se iba a olvidar. Los tenía muy presentes. Juan estaba tomando mate en la galería de su pequeña vivienda construida sobre el nivel, unos 6 metros para evitar las inundaciones y los mosquitos. Desde lo alto lo vio venir. Choregó, se dijo para sí mismo. Hacía casi 40 años que no veía a su hermano, pero lo conocía a gran distancia. Era inconfundible, su gran sombrero, su capa, su andar lento. Ya no estaba erguido, algo gacho como si le doliera la espalda o la cintura, pero conservaba el porte de un gran jinete. Cuando estuvo cerca, Juan bajó del mangrullo y lo esperó de pie, cerca de la tranquera. Choregó bajó de su caballo y se acercó. Los dos hermanos ancianos ya se reencontraron después de 40 años. Una larga, muy larga separación impuesta por las circunstancias que les tocó vivir. Se dieron un corto abrazo como si el tiempo no hubiera pasado. Choregó sin preámbulos le dijo, vengo para que me des balas 44. Juan, sin preguntar nada. Choregó era su hermano mayor a quien respetaba como tal. El tono imperativo no admitía preguntas. Sí tengo, dijo y se encaminó hacia la casa. No tardó mucho, traía una caja de balas. Choregó como si fuera algo muy preciado, tomó la caja, sacó su revólver y con cierta dificultad por los años y alguna enfermedad en los huesos y músculos, cargó su revólver, reluciente. Luego lo guardó en la cartuchera de su cinto rastra y devolvió la caja con las balas que le quedaban a su hermano. Juan dijo, vamos a comer un asado. Quédate hasta mañana, el camino es largo, la noche llega pronto. Choregó aceptó la invitación de su hermano. Un peón desencilló el caballo de Choregó y lo bañó, largándolo en el piquete para que se alimente y descanse. Los dos hermanos hablaron largamente, recordando tiempos muy pasados. La niñez, la juventud, el arreo de la tropa de 200 caballos de un solo pelaje. 200 caballos de un solo pelaje. Miles de vacas cruzando con sus crías el río Corrientes. Los novillos lanzados a la carrera para llevarlos a la venta, para que no se desparramen.
cuando haciendo gala de una extraordinaria destreza de jinetes lanzaban sus caballos a todo galope y levantaban del suelo una víbora corillú que estaba enroscada con la cabeza levantada, la boca muy abierta y la lengua que emergía amenazante de la boca. Cuando se bañaban en el río Corrientes y perseguían a los carpinchos y yacarés, cuando voleaban los avestruces, todos los recuerdos venían como un torrente imparable que no se detenía. Eran los años jóvenes que ya no iban a regresar. Los años pasados velozmente se amontonaban al recuerdo, hablaron, descargando su interior oculto y secreto. Solo ellos sabían lo que habían pasado. Solo ellos sabían del amor de hermanos, un afecto que el tiempo no logró destruir. Eran una familia, una raza, una estirpe, producto de la tierra, del río, de los bañados. Toda la salvaje naturaleza se reflejaba en esos hombres que transitaban los últimos años de una azarosa vida. Nada o casi nada iba a quedar de ellos. Solo una referencia, alguien quizás contaría una anécdota o relataría algún hecho. Nada o casi nada se sabría de esos y de otros hombres y mujeres de los campos correntinos. Quizás algún poeta, un escritor los rescataría, pero sin la certeza que los iba a reflejar en toda su dimensión. Los hermanos se dieron un largo abrazo, el más extenso de su vida. Sabía que era la última vez que se verían vivos. Se miraron a los ojos que parecieron húmedos, brillosos. La emoción fluía por esos ojos opacos que cobraban brillo, el mismo fulgor de la juventud pasada. Choregó subió a su montado ante la mirada de Juan, su hermano, que lo siguió con la vista hasta que se perdió en la lejanía. Allí subió a su casilla y lo siguió observando hasta mucho después que se escondió el sol entre los matorrales. Choregó avanzó y avanzaba lentamente entre el monte espeso cuando se sintió como un apagado rugido, un fuerte olor inconfundible de los tigres. Detuvo su caballo, sacó su revólver listo para repeler el ataque. Minutos después apareció un tigre que apenas caminaba. Era un viejo animal casi moribundo, flaco. Iba a su cementerio. El hombre y el tigre se cruzaron. Cruzaron las miradas, ya nada quedaba de aquellos formidables guerreros. El tiempo los había destruido. Ya no había combate. La supremacía de la muerte sobre la vida estaba presente en ese lugar, en esa instancia. El tigre rugió con más fuerza, como un grito de despedida, como un saludo, quizás como una protesta al más allá. Choregó lanzó un apagado zapucay, el grito de los correntinos. Los dos continuaron su marcha. Cada uno de ellos iba en dirección a la muerte. Choregó llegó al atardecer a su casa. Salieron a recibirlo primero los perros, luego sus nietos y su hijo y su nuera. Bueno, entonces este es otro de los capítulos de Choregó, Tigre Moreira, el ocaso de los yaguaretes. Bueno, nos íbamos a referir a Enrique Bomberni, pero antes voy a hablar sobre la pora. La pora, el fantasma entre las mateadas del personal de las estancias o en la tropeada, donde se hablaba de muchos temas, y entre ellos se contaban historias de la pora, espíritus inquietos que habitaban temporalmente en algunos lugares. La pora no era solamente de la zona rural,
En el pueblo se hablaba y en muchos casos se escuchaban sus ruidos o sus luces fugaces, inexplicables. Chaque la pora, cuidado la pora. Se empleaba para asustar o para advertir. Alguien que circunstancialmente estaba en una estancia ubicada en la tercera sección del departamento de Mercedes, lindando con Itacuruzú, Palmitas y Dolores, contó que en una esquila había sacado los catres al patio por el calor. El tiempo estaba pesado, había llovido, relámpagos y truenos sacudían la atmósfera, dormían al aire libre hasta que comenzó la lluvia torrencial. A eso de la medianoche se escuchó un caballo que se acercaba al trote. Indudablemente venía un jinete que, por lo acompasado del golpeteo de las patas sobre la húmeda superficie. El relator no se movió de su catre. El miedo lo paralizaba. El caballo relinchó levemente. Se escuchaban ruidos de un apero de metal. Podían ser de plata. El jinete ató el animal con un cabresto en un tambo. Era el ruido característico. Luego, haciendo sonar las rodajas de las espuelas, caminó entre los catres hasta que se perdió el sonido. Al otro día fue comentario de los esquiladores. Todo lo habían escuchado, pero ninguno lo había visto. No sabemos si algunos se atrevieron a abrir los ojos, pero sí escuchaban entonces el paso del jinete, entre ellos, ya no jinete, ya estaba de las espuelas que se arrastraban por el piso del galpón. Ahora vamos a ir a un chamamé cosechero correntino por Barrios y Acevedo. Y estoy lejos de mi pago, he venido para el Chaco, pues cosechar es mi halago. Pasé por Puerto Tirón y después por Macallé, cuando eres de 16 tocó un lindo chamamé. A los amigos chaqueños y también a los norteños que vienen a cosechar. Soy un cantor peregrino, mi cantadito lareño, traigo este criollo gauchaje a los colonos chaqueños. Yo voy pronto, ya me voy, pero sé que volveré a cosechar o quizás a cantarle un chamamé. Y a los amigos que quedan, vaya mi afecto sincero, y a la provincia del Chaco, en pureza con espero. Bueno, regresando al tema de la pora, se cree que son fantasmas, no fantasmas, sino espíritus solitarios que andan fundamentalmente en la zona rural, pero también en
en los pueblos, en las ciudades, está esto de la pora. Ahora acá ya poco se toca ese tema de fantasmas y demás, que no son fantasmas sino son espíritus. Se escuchan ruidos, cosas que no tienen demasiada explicación. Entonces, esto es la pora. En el próximo programa también voy a tocar el tema del retobado. Existe un antiguo y conocido dicho que está presente en varios lugares de Corrientes, si no es la excepción. Los retobados nunca faltan. El retobado era una persona especial ante la necesidad de dinero. Iba en busca de empleo en distintas estancias, parajes de nuestra provincia. Generalmente eran muy hábiles y jamás se juzgaba su destreza en la tarea encomendada, pero todo cambiaba cuando se les designaba una tarea distinta a la suya, un tono de voz distinta al habitual o tal vez una pequeña broma o apodo era más que suficiente para desatar su enojo. Entonces, dentro de las estancias hay personas también que tienen un carácter bastante rebelde, entonces se enojan por lo que sea, el retobado. Bueno, esto ha sido todo para este programa. Si el destino así lo permite, el próximo martes a partir de la hora 21, estaremos con un programa de similares características, recordando que mañana, miércoles, después del informativo de este canal, que finaliza más o menos hora 14, este programa va a ser reiterado y también lo cargamos en YouTube para que quede allí impreso para quien lo quiera luego ver. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.